Boa tarde, eu sou Graça Salgueiro, editora do blog Nota Latina e tenho o privilégio de estar entrevistando hoje a pessoa mais ilustre e mais amada da Colômbia, o ex-presidente Álvaro Uribe Vélez. Buenas tardes, Graca. Quiero saludarla a usted, a todas las personas que siguen sus entrevistas periodísticas en Brasil y muchas gracias por esta entrevista. Muy amable. El honor es mío. Presidente, la noticia más candente de los últimos meses en Colombia, no solo en Colombia, sino en Brasil y en varios países del mundo, es ese acuerdo que el gobierno del presidente Santos está empezando a hacer con las FARC para un posible acuerdo de paz. Que lhe parece isso nesses momentos, quando já se conhece de várias tentativas e fracassadas? Primero que todo debo decirle que todos los ciudadanos queremos la paz. De hecho, en el gobierno nuestro la estábamos consiguiendo. ¿Cuál es el problema? El problema es que el presidente Santos está haciendo todo lo contrario de aquello que le prometió al país en su campaña. Llevamos 2 años con un descuido de la seguridad en Colombia, porque el gobierno se dedicó a buscar el diálogo con el grupo terrorista de la FARC y por eso descuidó la seguridad. Este proceso empieza con un gobierno debilitado por un crecimiento de la inseguridad, con una organización terrorista FARC que ha recuperado parte del poder que había perdido y por supuesto preocupa mucho que este gobierno vaya a llegar a la mesa, haya aceptado llegar a la mesa a discutir temas esenciales de la agenda nacional con el grupo terrorista FARC. Sí, señor. Así me parece también. Hace un par de días, el presidente Santos ha dicho en una entrevista a CNN ahí en Estados Unidos que no se puede pedir a las FARC que se arrodillen, se rindan y entreguen las armas. Sin embargo, ¿no le parece que en ese caso es el propio presidente Santos quien está se arrodillando, no solo arrodillando a Colombia, sino a las fuerzas militares y se rindiendo a las FARC? Por lo menos el presidente Santos, con sus declaraciones, con sus actitudes, lo que ha hecho es desorientar a las Fuerzas Armadas de Colombia, desmotivarlas. Y esto que dice Santos ahora, nunca lo dijo antes, cuando fue ministro ni cuando fue candidato a la presidencia. O sea que esto nos sorprende. Ahora, nosotros traíamos un camino que él lo conoce, que es un camino que operaba bien. El periódico El País de Madrid ha dicho que el camino que yo traía era el camino del radicalismo militar y que se ha pasado al buen camino del diálogo de Santos. Está equivocado El País de Madrid. Lo que nosotros traíamos era un camino de 3 elementos, que lo llamábamos el camino de desarticular el terrorismo. Primer elemento, autoridad severa. Segundo elemento, reinserción generosa pero sin impunidad. Hoy hay una entrevista a una líder guerrillera, a una cabecilla de la guerrilla que se desmovilizó en nuestro gobierno, conocida como Karina, en el periódico El Tiempo de Bogotá, que la recomiendo. Así se daban las reinserciones en nuestro gobierno. Y el tercer elemento de nuestro gobierno era política social para evitar que los jóvenes cayeran presas del terrorismo. En efecto, en el gobierno nuestro en Colombia, 13 millones de ciudadanos superaron la pobreza. Hay unos hechos que ocurrieron antes de ese anuncio de las conversaciones y que a mi juicio no suenan muy bien. Por ejemplo, en abril, el presidente Santos en la Cumbre de las Américas propuso la despenalización de las drogas, que el presidente Obama no aceptó. En mayo ocurre el atentado contra el doctor Fernando Londoño, que casi lo asesina y que, en fin, asesinó 2 de sus escoltas. En junio, el periodista francés que vivía en Colombia es víctima de un secuestro, una cosa muy rara, muy exquisita. Y cuando él sale es devolvido a la libertad,
las FARC hacen una gran fiesta con parranda, con bebidas, y él da una entrevista diciendo maravillas de las FARC, que lo trataron muy bien, etc. Durante esse período, a prensa afirmava que o presidente Santos estava começando conversações com as FARC e ele negava. Pero hoje já se sabe que as conversações começaram em fevereiro, em La Habana. Então, como você vê essa coisa? Porque o seu governo era muito claro, todo era muito primava por la sinceridade e la claridade das coisas. E o governo Santos oculta todo de la população quando a gente sabe as coisas já estão a caminho. E crê você que essas conversações podem resultar finalmente em um acordo de paz definitivo ou não? Primeiro, Santos empezó las conversaciones desde que inició el gobierno. Inclusive el arzobispo de Cali acusó al gobierno de que cuando dieron de baja al cabecilla guerrillero Alfonso Cano, eso fue un asesinato, porque ellos estaban conversando con ese cabecilla guerrillero. Esto es, ordenaron eliminar al interlocutor que traían. Eso es muy grave. Segundo, no obstante que el gobierno Santos logró tener esas conversaciones en secreto. Esas conversaciones el gobierno las tenía en secreto, pero de alguna forma salieron a la opinión pública y el gobierno lo negaba. Yo particularmente vengo desde que conocí el inicio de las conversaciones al principio del gobierno Santos denunciándolas y el gobierno lo negaba hasta que ya no tuvo más que reconocerlo. Y eso hizo mucho daño porque el ejército leyó, se enteró desde un principio que estaban en esas conversaciones y eso desmotivó mucho al ejército. En cuanto al intento de asesinato al periodista Fernando Londoño, lo más grave es que el gobierno, cada que hay un acto terrorista de la FARC, el gobierno trata de exculpar a la FARC. Lo primero que dijeron era que había que buscar a la mano negra, como refiriéndose a grupos criminales de extrema derecha, cuando la modalidad del atentado todo el mundo conoce que es una modalidad de atentado FARC. Entonces atenta la FARC contra el exministro Fernando Londoño. Como usted lo ha dicho, mueren muchas personas, otras resultan heridos, y el gobierno lo que hace es exculpar a la FARC, cuando la FARC fue la que pagó por ese atentado, que presuntamente lo pagó la FARC, pero lo ejecutó el crimen organizado, que hoy es idéntico a la FARC. La legalización de la droga. Santos nunca habló de eso como candidato. En su programa de gobierno escribió lo contrario. Me parece que la posición del presidente Obama fue correcta, porque el presidente Obama en Cartagena dijo que estaba en desacuerdo con la legalización de la droga, pero cuando llegó a Estados Unidos dijo que se necesitaba cambiar la política y que la política era no llevar a los consumidores a la cárcel. En Colombia eso está muy claramente definido. La Constitución colombiana dice, gracias a una enmienda que introdujo nuestro gobierno, que los consumidores deben ser llevados al hospital, a programas de rehabilitación, nunca a la cárcel, que debe haber unas políticas preventivas de salud pública, educativas, eso sí, los distribuidores a la cárcel. Pero imagínese usted, para cerrar la respuesta a esta pregunta, imagínese usted qué piensa el policía colombiano que tiene el encargo de combatir al narcotráfico si se entera que su presidente, que es su comandante, lo que quiere es legalizar la droga. Ese es un tema muy desmotivante de las Fuerzas Armadas y muy desorientador de la opinión colombiana, estimada Graca. Gracias. Há um hecho em relação a essas conversações. O presidente Santos ha sido su ministro de Defensa e hoje é o presidente da República. Hace poucos dias, em uma rueda de prensa em La Habana, os cabecilhas de las FARC, que estão como os negociadores, em uma pergunta que lhe fizeram,
se eles iam se desmobilizar e entregar as armas. E então, Andrés París ha dicho que não, que jamás iriam fazer isso, e incluso isso é o que dizia sempre el Mono Rajoy, Tiro Fijo, sempre han dicho que as armas são de eles e não do Estado. Então, que lhe parece? Todo isso que eles estão dizendo agora, incluso o programa que foi apresentado por las FARC, os planteamentos deles são os mesmos constantes do plano estratégico de las FARC. Então, eu te pergunto, o presidente Santos, como ministro de Defesa e hoje como presidente da República, não conhece o plano estratégico de las FARC? Porque os planteamentos de hoje não cambiaram, incluso eles han confirmado nessa rueda de prensa. Claro que el gobierno, el presidente Santos, tienen que conocer esos planteamientos. Y lo más triste es que conociendo ellos esos planteamientos, se presten a este juego con el terrorismo. Una de las preocupaciones que asalta a muchos colombianos, entre ellos yo, es que la FARC llevaba 8 o 10 años silenciada y debilitada por el gobierno nuestro, que el gobierno nuestro desmontó el paramilitarismo y debilitó a las guerrillas. Y ahora el gobierno Santos le ha devuelto a la FARC lo que podríamos llamar el protagonismo mediático. Entonces estos señores de la FARC secuestran, asesinan en Colombia, extorsionan en Colombia, son el mayor cartel de la droga en el mundo y simultáneamente hablan autorizados por el gobierno como líderes políticos desde La Habana. Imagínese usted qué país democrático del mundo aceptaría que Al-Qaeda estuviera dirigiendo discursos a la opinión como los dirige FARC con el apoyo del gobierno. ¿Y cuál es la diferencia entre Al-Qaeda y FARC? FARC es el mayor cartel de droga del mundo. FARC ha destruido poblaciones y ha asesinado a todos sus habitantes como Bojayá, para no citar el atentado al cual usted ya refirió del ministro Fernando Londoño. Y ahora FARC dice que ellos no entregan las armas. Entonces, ¿qué es lo que tiene negociado el presidente Santos con ellos? Y sin embargo, el presidente Santos se acepta que va a negociar con ellos puntos que hay que definir en la democracia, nunca con el terrorismo. ¿Cómo es que van a negociar con ellos la agenda rural de Colombia? O ahora ha dicho el presidente Santos que los quiere de aliados para desmontar el narcotráfico. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre aliarse con los peores narcotraficantes para desmontar el narcotráfico? Y cuando uno lee todo ese acuerdo de La Habana, observa allí que la decisión del gobierno es negociar con la FARC todos los temas del país. En la parte emotiva de ese acuerdo no se excluye un solo tema, ni educación, ni salud, ni inversión. Todo esto es preocupante. Nosotros queremos la paz, pero no queremos la impunidad del terrorismo. Nosotros queremos la paz, pero no queremos a los terroristas de líderes políticos. Nosotros queremos la paz, pero no queremos que los problemas del país se resuelvan negociando con el terrorismo. Hay un otro punto muy interesante en la rueda de prensa que habló Andrés París, cuando le preguntaron se antes já houve várias tentativas de acordo que fracassaram e por que dessa vez eles estavam tão confiantes que se ia resolver essa questão. Se eles haviam cambiado seus planteamentos ou se o governo era mais amigável, vamos dizer assim. E então ele ha dito uma coisa que me pareceu muito curiosa. Ele ha dito que seus planteamentos não cambiaram, sua forma de estavam com as mesmas, com os mesmos interesses, pero que a região, os governos da região haviam cambiado. E então isso me acuerda do Foro de São Paulo, onde as FARC são membros ativos, hoje encubiertos, pero foram fundadores, junto com Lula e Fidel Castro, participavam desde os princípios. E então, hoje, sabemos que há 15 países com presidentes
empossados que foram elegidos por el Foro de São Paulo. Então, podemos dizer que o Foro de São Paulo é indiretamente o promotor dessa conversação sobre a desmobilização das Farc, porque incluso Lula em 2009 ha dicho, e vários outros presidentes han dicho lo mismo, que eles deviam deixar as armas e se candidatar a cargos políticos para poder conquistar o poder como eles desejavam. Então, podemos atribuir ao Foro de São Paulo essa culminação nessa situação de agora? El Foro de Sao Paulo es uno de los culpables, pero el gran culpable es el narcotráfico, que es el que ha mantenido a la FARC. Indudablemente el Foro de Sao Paulo la ha legitimado. En la última reunión del Foro de Sao Paulo, que sucedió en Caracas hace pocos meses, allí hubo presencia de la FARC. Y no se entiende que un movimiento político social como el Foro de Sao Paulo tenga presencia de organizaciones terroristas. Eso es incomprensible. Ahora, yo recuerdo que nosotros en el año 2004 capturamos a Rodrigo Granda en Caracas. Rodrigo Granda, terrorista, condenado por secuestro, integrante de la FARC. Rodrigo Granda estaba en Caracas en un evento político patrocinado por Chávez. Yo quisiera decir lo siguiente: todo esto coincide con la campaña política de Chávez. El presidente Santos le ha servido a Chávez una gran oportunidad de publicidad, porque este proceso en Colombia, de engaño nuevamente a Colombia, le permite a Chávez decir que él no es el cómplice del terrorismo, que realmente ha sido, sino promotor de la paz de Colombia. Mire, el gobierno empezó esto desde hace 2 años. Tuvo que aceptar lo que venía negando hace un mes y va a empezar las conversaciones justo en las vísperas de las elecciones de Venezuela. ¿Cómo coincide esto? Para hacerle publicidad a Chávez, que como anfitrión del Foro de Sao Paulo, hace pocos meses en Caracas, recibió la presencia del grupo terrorista de las FARC. Outro ponto desse acordo que me chama poderosamente a atenção é que vários congressistas e o próprio presidente há uma convergência em dizer que as Farc devem ter direitos a concorrer a cargos públicos e legislação especial. E incluso a proposta de indulto, de se criar a figura, uma lei de indulto presidencial para liberar de los cargos os cabecilhas de las Farc. Então, isso não está em desacordo com o Estatuto de Roma, porque esses cabecilhas cometeram crimes de lesa humanidade. Claro que está em desacordo com o Estatuto de Roma. Esos cabecillas cometieron crímenes de lesa humanidad. Si a mí me dicen que alguien que cometió simplemente un delito político lo van a elegir, que esa persona se ha arrepentido, esa persona se ha desmovilizado y lo van a elegir, yo no veo problema. Pero es que ahora lo que el presidente Santos ha propuesto es que haya un partido político de la FARC con esa sigla, la sigla del temible grupo político de la FARC. Entonces, el terrible grupo terrorista de la FARC convertido en partido político. ¿Quién en el mundo aceptaría que Al Qaeda se convirtiera en un partido político? Una cosa es que hagan política y puedan ser elegibles aquellos desmovilizados que incurrieron simplemente en delitos políticos, y otra cosa violatoria de todas las normas es convertir en candidatos y en líderes políticos a los terroristas. Y el gobierno Santos ha dicho que ellos no van a amnistiar ni van a indultar. Ahí también se alejan de la realidad, no dicen lo que es verdad, porque en el marco para estas conversaciones que el gobierno Santos ha aprobado, que se llama Marco Legal para la Paz, no se mencionan las palabras indulto ni amnistía, pero como está redactado ese marco, da una impunidad a los delitos atroces que equivale en sus efectos al indulto y a la amnistía. Sí, señor.
Entonces, me gustaría ahora hablar de un otro tema para no agotarlo mucho. Es sobre su libro, No hay causa perdida. Y por lo que yo leí de los reportes de prensa, un reporte que salió en la revista Semana, usted habla de su padre, habla de sus contactos con el dictador Fidel Castro, sus embates com o ditador Chávez. Esse livro seria um livro de memórias, uma autobiografia ou é distinto a todo isso? Pues, ¿qué te digo? Yo me reuní con el periodista norteamericano Brian Winter. Él vivió en Sao Paulo, es el corresponsal de Reuters para Brasil. Y entonces, después de largas entrevistas, estos fueron los temas por él escogidos para llevar al libro. Parte de mi vida, narración de experiencias de la política, de experiencias de mi carrera pública, de mi vida particular, etc. Es una combinación de todo eso, estimada Graca. Y ya que me preguntas por el libro, aquí lo tengo. Sí, señor. La tapa es muy bella, muy hermosa. Entonces, ya que me preguntas por el libro, la idea del libro es, yo no tengo ningún interés en ingresos personales derivados del libro. Todos los derechos económicos los he cedido a una universidad que estamos creando, una universidad sin ánimo de lucro, que debe empezar a operar en abril del año entrante y que iniciará con el tema de tecnologías e ingenierías. Muy bien. Entonces, me gustaría aprovechar essa oportunidade que estás falando de seu livro. E não é um segredo para nadie que meu amor por Colômbia e minha admiração por você como persona, muito fronteira em encarar seus adversários e político brilhante que elevou o nome de Colômbia, devolvendo a segurança a seus cidadãos. E todo isso me nasce em mim uma grande admiração. E então, me gostaria muito de poder traduzir esse livro ao português, porque me parece muito importante que o Brasil conozca suas ideias, que os periódicos aqui, como a maioria dos periódicos do mundo, não falam as verdades como são. Em geral, são de tendência muito esquerdistas e quando a coisa é mais de la linha conservadora, de direita, eles não dão muita atenção. Então, me gostaria muitíssimo de traduzir seu livro. Você me permite? Graca, con inmenso gusto. Debemos hablar con Penguin. Inclusive yo le voy a escribir a Penguin ahora mismo. Aquí está quien ha asesorado el libro, que es el doctor Iván Duque, y le pido que hable con Penguin y que Penguin hable contigo. Y allá tienes a quien fue el coautor, el Brian Winter. Él está en Sao Paulo. ¿Tú en qué parte de Brasil vives? Recife. Es en el nordeste de Brasil. Una área litorânea parecido con Cartagena de Indias, más o menos el clima y el estilo. Y bueno, yo puedo conversar con ese señor. Y sería... Magnífico, querida Graca. Yo ahora mismo le escribo a Brian para ponerlo en contacto contigo y le escribimos a Penguin. Muchas gracias. Pero ¿cuándo va a ser lanzado su libro en Colombia? El libro debe estar ya en 2 semanas en el mercado. Y yo estoy hoy en la ciudad de Washington. Yo creo que hoy es domingo. De mañana en una semana, el otro lunes, el libro lo lanza Penguin en la ciudad de Nueva York. Pero não vai haver lançamento em Bogotá com fiesta, com autógrafo? Una semana después estaré en Bogotá, en las librerías de Bogotá, firmando copias del libro, estimada Graca. Y si usted va a Colombia, pues tendremos mucho gusto en conversar allá con usted, en recibirla, porque usted ha sido una gran amiga de la democracia colombiana.
y sea la oportunidad de expresarle toda nuestra gratitud y de decirle al hermano pueblo del Brasil, por su conducto, que nosotros íbamos ganando la paz, que el gobierno nuestro no logró resolver todos los problemas de Colombia, pero que íbamos bien. El homicidio lo redujimos al 35-40%, el secuestro al 15%. Nosotros convertimos a Colombia en la tercera economía de la región, después de Brasil y México, y logramos que 13 millones de colombianos en ese gobierno salieran de la pobreza, porque fue una combinación de seguridad, política social y al mismo tiempo gran promoción de inversión. Y usted entendió muy bien el tema, por eso nuestra gratitud y tenemos mucho gusto en recibirla en Colombia. Muchísimas gracias. Vamos ver se é possível. Me gostaria muitíssimo porque eu amo Colômbia, eu amo Bogotá, tenho allá muitíssimos amigos, incluso militares, e me gostaria muitíssimo volver a Bogotá e seria um honor participar dessa sessão de autógrafos. Pero con el mayor gusto, y nuestro común amigo Hatem Dazuki también te puede dar detalles, y ya mismo te voy a escribir mi correo por aquí, como mensaje de texto te voy a escribir mi correo, estimada Graca. Voy a ver si por aquí tengo ya la posibilidad de escribirte. Un momentico, si tengo la posibilidad de escribírtelo. Sí, perfecto. Aquí te voy a escribir mi correo. Pero tú lo tienes, tú me escribiste por el correo. Sí, señor, yo tengo. No se necesita, tú lo no tienes. Se necesita. Tú lo tienes, Graca, no se necesita. Estoy equivocado yo. Puedes llamarme de Gracia. Es más fácil, es más simple. ¿Cómo? ¿Llamarte cómo? Gracia. Gracias, muy amable, muy amable. Muy amable, querida Graca. Muy amable. Ahora no sé yo cómo volver a la... Estoy en fin, Graquita, usted tiene su correo, sí, por supuesto. Usted tiene mi correo, me escribe y coordinamos cuando usted vaya a ir a Colombia. Ojalá sea posible. Querida Gracia, muy amable, estamos en contacto. Cuantas veces requiera, me pone un mensajito que yo estaré atento. Muy amable, presidente. Fue un gusto muy grande y un privilegio que pocos tienen, por lo menos en Brasil. Yo no conozco a nadie que haya tenido esa oportunidad. Que Dios le bendiga mucho y que lo proteja. Lo mejor para usted, muchas gracias, muy generosa. Yo que vivo en el combate, no había encontrado nunca una periodista que me tratara con tanta solidaridad. De corazón se lo agradezco. No por eso, presidente. Gracias. Adiós, Hasta gracias. luego.